En la década de 1950, Cuba era una nación de contrastes. Mientras en La Habana circulaban autos americanos, el turismo crecía y el azúcar impulsaba la economía. En el campo miles de familias vivían en pobreza, sin acceso real a oportunidades. Esa brecha entre modernidad y abandono fue el terreno donde surgió una figura que marcaría la historia del continente. Fidel Alejandro Castro Ruz. Hoy en Descubre con Lolo, vamos a analizar su gestión desde sus decisiones y sus consecuencias. Porque las revoluciones no se miden por lo que prometen, se miden por lo que dejan. Fidel Castro no nació en la pobreza. Era hijo de un terrateniente gallego y fue educado por jesuitas, donde desarrolló una disciplina férrea y una oratoria que luego se convertiría en su principal herramienta política. En el 1952, el golpe de Estado de Fulgencio Batista rompió el orden democrático en Cuba. Castro respondió con la vía armada, primero con el fallido asalto al cuartel Moncada, luego con la guerrilla en la Sierra Maestra. El 1 de enero de 1959, Batista huye del país. Días después, Fidel entra triunfante a La Habana. Promete elecciones, justicia social y el fin de la corrupción. En ese momento, muchos cubanos y gran parte del mundo lo ven como un libertador. Pero esa imagen duraría poco. En menos de 2 años, Fidel Castro suspende las elecciones, prohíbe los partidos políticos y concentra el poder en el Partido Comunista. La revolución deja de ser plural. Se convierte en un sistema de partido único. Se crean los comités de defensa de la revolución, conocidos como CDR, una red de vigilancia barrial donde el vecino podía convertirse en informante del Estado. La prensa, la radio y la televisión pasan a manos del gobierno. Desaparece la crítica pública independiente. En Cuba, disentir deja de ser una opinión. Pasa a ser un riesgo. Castro nacionaliza bancos, tierras, empresas, fábricas y comercios. Todo pasa a manos del Estado. El objetivo era crear igualdad. El resultado fue una economía sin iniciativa privada, donde el gobierno decidía qué se producía, cuánto costaba y quién lo recibía. Cuba se vuelve dependiente de la Unión Soviética, que le suministra petróleo, alimentos y subsidios a cambio de apoyo político y azúcar. Durante años, el sistema se sostiene gracias a esa ayuda externa. Porque si mañana o cualquier día nos despertáramos con la noticia de que se ha creado una gran contienda civil en la URSS, o incluso que nos despertáramos con la noticia de que la URSS se desintegró, cosa que esperamos que no ocurra jamás, aún en esas circunstancias, Cuba y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. Cuando la Unión Soviética colapsa en 1991, el país queda sin su principal respaldo económico. La caída del bloque soviético empuja a Cuba al llamado período especial. Apagones de más de 12 horas al día. Escasez extrema de alimentos. Falta de combustible. Hospitales sin insumos básicos. Muchas familias pasaron a comer una vez al día. El transporte público prácticamente desapareció. La supervivencia se volvió parte de la rutina. Este fue uno de los momentos que empujó a miles de personas a tomar una decisión extrema: irse del país. En el año 1994, en una playa al este de La Habana, una familia tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Carlos mecánico, Marta maestra, y su hijo de 9 años, Daniel. En su casa no había comida suficiente. Los apagones duraban más que la luz. Y el futuro, según ellos, se había vuelto una palabra vacía. Con madera, cámaras de neumáticos y un motor viejo, construyeron una balsa, no para buscar riqueza, sino para buscar posibilidades. Se despidieron de los abuelos sin decir que quizá no volverían a verse. Y se lanzaron al mar con más miedo que provisiones. Carlos diría después que lo más duro no fue el hambre ni las olas. Fue escuchar a su hijo preguntar si al otro lado habría una escuela, donde pudiera soñar. El gobierno de Fidel Castro impulsó 2 grandes banderas: educación y salud universal.
Cuba erradicó el analfabetismo y formó miles de médicos, convirtiendo su sistema sanitario en un símbolo internacional. Pero también hubo costos. Las misiones médicas en el extranjero generaron millones de dólares para el Estado, mientras muchos doctores denunciaron que solo recibían una pequeña parte de su salario real. En las universidades, la educación estuvo fuertemente ideologizada, y la disidencia política fue castigada con cárcel o exilio. Más de 2 millones de cubanos abandonaron la isla desde 1959, formando una de las diásporas más grandes de América Latina. Fidel Castro convirtió a Estados Unidos en su principal adversario político. En el año 1962, la crisis de los misiles llevó al mundo al borde de una guerra nuclear, cuando la Unión Soviética instaló armas nucleares en la isla. El embargo económico marcó la historia de Cuba durante décadas y fue usado por el gobierno como explicación central de sus problemas internos. Sin embargo, muchos analistas señalan que la centralización extrema, la falta de reformas económicas y la ausencia de un mercado interno también jugaron un papel clave en el estancamiento del país. Fidel Castro gobernó Cuba durante casi medio siglo, no por elecciones libres, sino por permanencia política. Cuando su salud se deterioró, no entregó el poder al pueblo. Se lo entregó a su hermano, Raúl Castro. La revolución que prometía acabar con las dictaduras terminó creando una dinastía política. Tal vez sea de las últimas veces que hable en esta sala. Pronto deberé cumplir 90 años. Pronto seré ya como todos los demás. A todos nos llegará nuestro turno, pero quedarán las ideas de los comunistas cubanos. En su nueva aparición, agradeció por sus esfuerzos al frente del partido a su hermano Raúl, quien fue ratificado como primer secretario, líder de la conducción del país. Fidel Castro fue más que un hombre. Fue un sistema. Un sistema que dio educación y salud, pero quitó libertades políticas. Una frase común de muchos jóvenes y exiliados es: nos dieron educación, pero no nos dejaron decidir nuestro propio camino. Fue una persona que hablaba de soberanía, pero limitó la voz de su propio pueblo, que prometió igualdad, pero concentró el poder en una élite. Su legado no se mide solo en libros de historia. Se mide en quienes se quedaron, y en quienes tuvieron que irse para poder hablar. No olvides que Cuba tiene playas que podrían ser las más hermosas del Caribe, campos fértiles capaces de alimentar a millones, agua suficiente para convertirse en una potencia de energía limpia, y una cultura que nace de su tierra, de su música, de su gente. Si te gustan estos análisis sin romanticismo y sin propaganda, suscríbete al canal. Dale like al video y activa la campanita para más contenido como este. Y ahora te pregunto, ¿crees que los logros sociales justifican la falta de libertades políticas? ¿Fue el embargo el principal responsable de la crisis, o fue la gestión interna del sistema? Te leo en los comentarios.